tenemos en la astrología está la energía solar. Incluso podemos decir que por ahí inicia la astrología, mirando el sol, mirando los movimientos que éste vaya haciendo, y eso a lo largo de la vida nos ha dado pauta, por ejemplo, para identificar el reloj, para identificar también en qué lugar estamos, para identificar algo que hoy en día conocemos como las estaciones también. Y esto lo va marcando la energía solar cada vez que va pasando o va cambiando de un signo a otro, como que nos va contando una historia diferente. A veces no se habla mucho del signo solar, como que se habla de todos los planetas o de todos los puntos de la carta y pareciera que la energía solar queda como de últimas, cuando en realidad se enfoca todo en la energía del sol. ¿Qué hacemos los astrólogos? Mirar todos los planetas o la relación de los puntos de la carta y llevarlos justamente hacia esa energía solar, independientemente de si la persona nació en diurno, mañana, nocturno, y cómo se manifiesta esa esencia o parte de lo que vino a desarrollar este planeta. Bueno, pues hoy 20 de julio, en plenas festividades por la época de la independencia de Colombia, muchos de ustedes creo que estarán en festivo también hoy día escuchando este live. Vamos a hablar un poquito acerca del cambio del Sol que termina su estación, termina su fase en Cáncer y pasa en este caso al signo de Leo. Hay una gran importancia cuando el Sol cambia de un signo a otro. Digamos que eso siempre lo estudiamos y esto va a pasar cada mes. Cada mes el Sol va a tener una relación distinta con algún signo. El tema aquí es que llega a su signo. Llega justamente al signo de Leo, que cuando el Sol llega a Leo, pues la palabra técnica que se utiliza en astrología para definir este punto, pues en este caso es un Sol en domicilio. Llega prácticamente al signo que rige, al signo que le da todas las características y empieza a contar una historia dentro del mandala muy diferente. Ustedes saben que el Sol, cuando llega a este signo, no solamente activa o no solamente está hablando de personas que sean ascendentes en Leo o personas que tengan de signo solar Leo o que de pronto tengan la luna en Leo, sino el hecho de que el Sol llegue a Leo prácticamente toca un brillo para los demás soles. Esto en representación de, sin importar qué signo solar o qué signo que es quizás más popularmente conocido como signo del zodiaco, nosotros seamos. Entonces, independientemente de estas dinámicas, el Sol empieza a manifestar su esencia y su brillo desde un ángulo diferente a como lo veníamos viendo, por lo menos en estos 30 días. Algo clave que sí podemos empezar es que los 30 días del Sol en Leo, a partir de pasado mañana 22, porque estamos ya a finales, pues yo creo que es el año, digámoslo así, 2026 es el año donde vamos a tener una mayor cobertura, porque este punto grado cero de Leo creo que ha sido uno de los puntos más relevantes y uno de los puntos más tocados, uno de los puntos más tocados este 2026. Entonces, el hecho de que el Sol ingrese a Leo ahora no solamente está haciendo que las personas de este signo cumplan años, muchos de ustedes van a empezar a cumplir años, bien sea de lunar, porque se cumplen años lunares, se cumplen años de ascendente y se cumplen años solares. A veces creemos que solo cumplimos una vez, pero hay tres puntos. Durante el año hay tres puntos donde nuestro signo ascendente cumple años, una manera de decirlo, no lo celebramos porque muchas veces la persona ni siquiera sabe qué ascendente es, entonces no lo celebra, pero tenemos un cumpleaños de ascendente, tenemos un cumpleaños de signo lunar y también tenemos un cumpleaños del signo solar, que es el más relevante, es el que se celebra, es el que tiene que ver con el cumpleaños, es el que tiene que ver que es mi día, que yo nací este día. El sol es el encargado de ir mostrando la pauta de nacimientos, del por qué también estamos acá y sobre todo del para qué. Digamos que el sol es como el eje central que va diciendo, mira, la esencia de esta energía o la esencia de que se manifiesta esta energía de luz, tomándolo en la disciplina de que somos esa gran verdad llamada luz o esa divinidad, pues tiene un propósito. Y ese propósito solar está ahí. Yo quisiera ampliar un poquito el tema del sol en relación al propósito de la vida. No es el todo, o sea, digamos que la energía solar no es
absolutamente todo lo que deba pasar o lo único que deba pasar, sino que también nos está contando un punto de anclaje. ¿Qué significa esto de un punto de anclaje en la carta? Pues que además de que tiene una misión ese sol, o además de que se concatena con unas pautas que nosotros debemos desarrollar en ese signo y en esa casa, pues también vale la pena resaltar que donde tengamos ese sol es donde más brillo o donde mejor vamos a poder brillar en nuestra vida. Yo siento que esto es algo muy clave. Yo siento que esto es súper necesario, sobre todo en épocas de tanta incertidumbre. El día de ayer domingo hacíamos un live con Juan Carlos Gómez y estábamos dándole ideas y acomodando el tema de los tránsitos que actualmente estamos teniendo o que se están perfeccionando desde ayer domingo para hoy lunes. Entonces, en uno de esos tránsitos que estábamos mencionando, que es la entrada o fue la entrada el día 30 de junio de Júpiter a Leo, pues esto pasó en el grado cero de Leo. Es decir, que hace falta, ya pasó por ahí la luna este fin de semana, que fue viernes, sábado, y hace falta que pase el otro regente, hace falta que pase el otro luminar. Siempre que hay un aspecto o siempre que se está formando algo en el universo, es importante dejar que pase la luna y dejar que pase el sol porque son como los grandes activadores. Fíjense que siempre que tenemos algún aspecto de lo que sea, una luna llena, siempre que tenemos un efecto de, por ejemplo, luna nueva, los mismos eclipses, si notamos los mismos eclipses, exigen, digamos que una de las partes más profundas de la astrología son los eclipses y los eclipses justamente se forman con la luna, con el sol. Es decir, como que cada aspecto que se va formando con otros planetas en el universo requieren de la activación de la energía lunar, que a la final es lo que más cerca nosotros tenemos al planeta. Por eso tuvimos ayer domingo la luna en el grado 4 de Libra, donde estaba cerrando quizás los efectos 4-4-4-4-4. Eh, Plutón a 4 grados de Acuario, Urano a 4 grados de Géminis, Neptuno a 4 grados de Aries, Júpiter a 4 grados de Leo y ayer la Luna a 4 grados de Libra. O sea, era como necesario que la Luna cumpliera ese ciclo y también se posicionara en ese lugar para dar actividad al hecho, como que colocar de manifiesto el hecho de lo que nosotros recibimos. Ahora hacía falta el sol, o hace falta el sol, el cual ingresará pasado mañana, 22 de julio, va a estar ingresando al grado cero de Leo, con una misión de hacer una conjunción con Júpiter, porque Júpiter ya está ahí a 4 grados. Esto se va a poner interesante porque desde ya estos eclipses, no ha empezado agosto, estamos a ¿qué? Hoy estamos a 20 de julio, lunes 20 de julio, no hemos empezado agosto, pero ya está ardiendo, ¿sí? Ya como que los aspectos astrológicos están en alerta, ya llegaron a su punto máximo donde nosotros podíamos esperar ese día o esperar que llegara ese momento de la famosa perfección o de lo que podríamos trasladar o traducir en tema astrológico. Entonces, todo esto para decirles que no es un sol en Leo cualquiera, que no es simplemente un cumpleaños más que van a tener los Leo. Yo siento que Leo tiene una gran misión con todo esto que está pasando. Siento que Leo tiene una gran responsabilidad también, porque es al signo que le corresponde llevar ese foco, llevar esa antorcha en este momento y generar como esa capacidad o ampliar esa capacidad de luz, luminar y hacer ese ejercicio. Cuando digo a Leo le corresponde o los Leo les corresponde llevar esa antorcha, no me estoy refiriendo únicamente a personas que sean de signo solo ascendente luna Leo, sino a la zona Leo de cada uno de nosotros porque tenemos a Leo en algún lugar de la carta. Si ustedes miran su mandala, si ustedes miran su carta astral, van a darse en cuenta que ahí tienen a Leo en algún lugar de la carta. Y en ese lugar donde tengamos a Leo de la carta es lo que más protagónico y lo que más vivo va a estar todo el mes de agosto. Los días que quedan del mes de julio, claramente, estos 10 días que quedan de julio, pero sobre todo el mes de agosto se va a estar basando muchísimo en esta energía de Sol en Leo. Para eso quise el día de hoy saludarlos con un gran abrazo para todos. Buenos días también a los que están por acá en Instagram, los que están en TikTok, en Facebook y hablar un poquitico acerca de esta temática, ¿no? De este ejercicio. Bueno,
¿Qué nos está contando un poquito la entrada del Sol en Leo? Es el encargado de formar los eclipses. Entonces, el Sol está haciendo una avanzada, ¿verdad? Está haciendo unas conexiones, en este caso con el nuevo signo. Muy próximo se va a encontrar con el nodo sur y el nódulo sur es justamente el encargado de empezar a formar los eclipses que vamos a tener el mes de agosto. Entonces no es un tránsito cualquiera porque a esto sumémosle que los últimos eclipses que nosotros hemos tenido durante los 2 últimos años se han dado en el eje Virgo y Piscis. ¿Qué significa esto de que los últimos eclipses se hayan dado en este eje? Pues que nos han invitado mucho a la depuración, nos han invitado mucho a la conciencia, nos han invitado mucho a un trabajo de introspección, nos han invitado mucho a vivir una espiritualidad desde cómo cada uno lo pueda conectar y ese ha sido como la temática, mucho soltar, mucho cortar, mucho depurar, porque estos signos, Virgo y Piscis, siempre que formamos eclipses en estos lados, pues esta es la zona de depurar. Ese es como el colon, le llamo yo, es parte del intestino del universo, por así decirlo. De hecho, Virgo tiene mucho que ver con los intestinos, con el segundo cerebro. Entonces es por donde nosotros depuramos o defecamos aquellas emociones o situaciones en la vida que nos pueden intoxicar. Ahora, la temática de los ejes empieza a cambiar, entonces tenemos ahora los próximos eclipses van a estar muy tocados de la energía Leo y de la energía Acuario, que es las posiciones que van a tomar los nódulos encargados de formar justamente los eclipses en relación al Sol y la Luna. ¿De qué nos habla este eje? Nos habla mucho del empoderamiento, o sea, como que termina el mood, soltar, depurar, dejar, etcétera, limpieza, pero pues no todos los eclipses hablan de lo mismo. Los eclipses tienen una temática. Todos los eclipses que vamos celebrando cada año tienen una temática distinta. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a decir hay un eclipse y como que lo dejamos ahí, pero la temática, energéticamente la vibración que se genera con esta alineación que ocurre entre el Sol, Luna, planeta, pues tiene una temática psicológica y eso lo podemos ver a través de las características de los signos en los que se ejecuta el eclipse. En este caso pide mucha acción, pide mucha valentía porque es Leo, pide mucha autenticidad, pide mucho brillo y pide mucho algo que puede costarle mucho. Yo creo que a todos nos cuesta. Realmente yo creo que este tema de exhibirnos, este tema de mostrarnos, este tema de la autenticidad, a todos nos cuesta, seamos lo que seamos, a todos nos cuesta. ¿Y qué pide un sol en Leo? Ahora, en 2 días, pues el sol en Leo pide recuperar esa esencia y mostrar esa esencia, pero muchas veces por condiciones uranianas o por condiciones acuarianas, en este caso de la gente, de la comunidad, de la gente, de la masa crítica, el cardumen, como que sacar mi esencia, pues puede ser un poco tenso, ¿no? Como que puedo estar generando diferencias familiares, de pareja, con los hijos, laborales. Entonces muchas veces empezamos a usar las cortinas, los velos, y esta es una energía que viene muy punzante frente a eso. No obstante, las personas de signo Leo les va a cambiar muchísimo la vida con estos eclipses. Si de pronto hay alguna persona que nació teniendo el sol en Leo o nació en la casa 5 o tiene ascendente Leo o luna Leo o sencillamente como en el caso de muchos de nosotros que no somos de este signo Leo, pues esa área de la vida que está siendo gobernada por Leo empieza a tener un tinte mucho más veloz, empieza a tener un tinte de mucha más transformación. Entonces hay que mirar dónde tienes el inicio de Leo y dónde termina Leo, porque Leo casi siempre el signo de Leo abarca dos casas, dos áreas de nuestra vida. Puedes tener el inicio de Leo en la casa uno y el resto de Leo en la casa 2. Entonces abarca dos áreas de la vida. O viceversa, 2, 3 o 3, 4, 4, 5, 6, 7, etcétera. Hay que analizar en la carta donde tenemos esta zona, porque es la zona que va a estar mucho más combustionada. No es un sol cualquiera. Recordemos esto que no es, el sol entró a Leo. Pues sí, el sol entra a Leo cada año. O sea, eso no tiene nada de eso no tiene nada de extraordinario. El sol durante los 12 meses del año va pasando cada mes por cada signo. Y eso pasa cada año, Javier, pero todos los 22 de julio el sol entra a Leo. Ahora, ¿cuál es la desproporción? ¿Cuál es el despapalle? ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la temática? Que esa zona de Leo ahorita está siendo muy amplificada
y cabe aclarar que está siendo amplificada de hace 12 años que no lo hacía. Hace 15, 20 días ingresó el planeta más grande del zodiaco, luego de 12 años de no hacerlo, al signo de Leo. Energéticamente esto abre un portal. Entonces, Leo está siendo muy expansivo, muy dilatado. Es un signo que en este momento está supremamente dilatado en temas espirituales, en temas de fuerza, en temas de poder, en temas de exigencia. Y hace 12 años Júpiter no entraba allí. Entonces, sí podemos decir, desde el punto de vista de astrología psicológica, que en los últimos 12 años las personas de signo Leo han venido cumpliendo años en una temática. ¿Sí? Como que el sol entraba a Leo y no pasaba nada. El sol entraba a Leo, no pasaba nada. Siguiente año el sol entra a Leo, no había nada que decir. Este año no. Este año el sol entra a Leo y, oh sorpresa, que está Júpiter. Va a ser además una conjunción. Esto va a pasar ahorita el día 26. O sea, 3 días después de que entra, el día 26 hace una conjunción con Júpiter y esto es interesantísimo porque fíjense cómo el Sol es el astro mayor que se roba todo el protagonismo a nivel astrológico porque es el que está en el centro y sobre él gira todo el tema de los planetas y las órbitas. Es el encargado de los eclipses, mencionaba al inicio. El Sol va a estar en una alineación con un planeta que es en cuanto a masa el gigantesco, por poco y es otro Sol. Entonces esto habla de una energía muy marcada. Eso es como cuando en una finca se marca el ganado. Cuando se marca el ganado es como que ya hay una reseña, ya hay una señal, ya hay un símbolo, hay algo que esto pertenece a una finca o que esto pertenece a una empresa y hay una reseña que nos está contando un algo y que significa muchas cosas de allá. No obstante, dicha conjunción de Sol en Leo, pues además va a tener unos grandes enfrentamientos con otros planetas, ¿sí? Digo enfrentamientos no porque choquen entre ellos, astronómicamente hablando, no. Enfrentamientos por las posiciones. Entonces, hay una parte, una ciencia de la astrología o de la astronomía que es muy física cuántica y tiene que ver con las posiciones donde se encuentran los planetas. Entonces, depende en la posición del universo donde se encuentren los planetas en sentido de su rotación y de su traslación, hay unas distancias entre planeta y planeta que son muy armónicas, muy benéficas y que obviamente a nosotros como planeta Tierra nos benefician. Hay otras posiciones de ciertos planetas que cuando se encuentran, por ejemplo, opuestos, pues genera un punto de tensión y se genera una vibración astronómicamente que invita al colectivo a obviamente que lo sintamos de alguna manera. Está fuerte, ¿no? Está fuerte el tema. Visto desde ahí, yo creo que más que, bueno, fuerte por un lado, por la cantidad de años, porque esto, si esto pasara cada año, pues no tiene sentido. Si esto pasara cada mes, pues bueno, estamos hablando de algo que pasa cada mes. No pasa nada recurrente, pero es mucho lo que ocurre aquí, ¿no? Es mucho lo que está en juego. A eso sumémosle otro tema que hay, y es que Plutón no estaba en Acuario haciéndole oposición a Leo durante los últimos años que Leo ha cumplido años. Entonces, Leo tenemos una gran misión con esa fuerza leonina. Tenemos un gran trabajo que desarrollar en esas casas donde esté Leo. Por eso el programa de hoy es para mirar, analizar este cumpleaños de Sol en Leo que viene, ¿no? Porque además esta es una parte de la historia, ¿no? Esta es como una liniecita de la historia. Mi hijo, dice por acá Ionela, mi hijo es Sol Leo en casa 5. Imagínate, Sol Leo en casa 5. Tiene una muy buena dignidad porque una persona de signo Sol, un Leo de casa 5, pues casi siempre resalta muy fácil. Entonces esa es una gran ventaja. El tema ahora es el tema ahora es mirar la edad, qué edad tiene, o sea, física, fisiológicamente, en qué edad está, cómo se conecta, cómo lo está viviendo, qué partes de su vida están siendo muy activadas, porque ahí es donde va a encontrar mayor. Javier, ¿cuánto cuesta para que me informes sobre mi carta natal? Me están preguntando por acá en TikTok. Mira, para consultas, tú vas a la biografía de TikTok, tú estás escribiendo en TikTok, vas a la biografía de TikTok y ahí hay un link. Tú desplegas el link y ahí te muestra
consultas, membresías, aprender astrología, psicología, tarot psicológico, em, certificación como terapeuta holístico. Ahí encuentras todo. Y ahí en la parte donde diga consultas, ahí tú cliqueas y ahí te dan información. Ahí están los asesores, ellos están dispuestos a dar información. Ahí está Lorena, ahí está Alejandro, Daniel, está Catherine. Y entonces ellos son los encargados de agendarte y mirar la disponibilidad que hay y demás. Listo, ya entraré. Un abrazo, Julie. Sí, igual para los demás que están preguntando, en ese lugar, ahí ustedes en la biografía de TikTok, para los que están en TikTok. Los que están en YouTube en este momento, encuentran igual en la biografía del canal de YouTube, también ustedes encuentran ahí los datos, los links, la página web y ahí está toda la información donde ustedes pueden agendar su consulta, también para estudiar astrología, para ingresar a alguna membresía. Ahí ustedes lo ven. Los que están acá en Instagram, ahí donde aparezco yo, aquí abajito, de hecho, ahí en Instagram aparece un link que dice consultas también. Ahí ustedes pueden tocar el clic y ahí los lleva también a consultas, igual los que están en Facebook. Bueno, interesantísimo, interesantísimo el tema porque la astrología empezó con el Sol. La astrología no empezó con Urano. La astrología no empezó con Neptuno. La astrología no empezó con Marte. La astrología empezó con el Sol y la Luna. O sea, si nos devolvemos y empezamos a buscar y a escarbar por allá en los libros más antiguos de Egipto y empezamos a mirar un poquito el Corán y empezamos a mirar un poquito los libros de Moisés y leemos un poquito de Cábala, si nos vamos también por allá a los inicios o al Pentateuco, a estos libros que nos han dado la vieja data de la astrología, pues claramente no empezó por allá, con planetas raros o planetas transpersonales. La astrología empezó con el Sol, viendo el Sol, ¿sí? Por eso en muchas culturas, por eso en muchas disciplinas, al Sol, literal al Sol que nosotros vemos todas las mañanas, se le empezó a atribuir esos poderes porque daba calor, porque nos empezamos a dar cuenta que el Sol tenía dentro de su ejercicio un gran beneficio para nosotros los seres humanos en cuanto a cosecha, alimentación, nutrición y demás. Entonces, lo primero que empezamos a ver claramente fue esa energía solar brillosa de decir esto cómo se mueve, cómo es que este sol se mueve, cómo es que este sol tiene, nos movemos nosotros, fíjense esto tan interesante, que fue una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de la astrología. Yo dije, si esto pasa con el sol, no me quiero imaginar con el resto. O sea, en mi momento, ¿no? Sí, e incluso me ha pasado en talleres, me ha pasado en cursos, me ha pasado en ponencias, me ha pasado donde a pleno 2020 la persona dice, ay, no me había dado cuenta, Javier, es así. Nos da la sensación y durante muchos años, como raza humana, creímos que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Calculen ustedes. Eso fue una verdad a gritos y sobre esa verdad vivimos muchísimos años. Nosotros creímos que era el sol el que giraba alrededor de nosotros, que el sol salía por el este y se ocultaba por el oeste, o sea, el sol era el que se movía. Y sobre esa dinámica vivimos una cantidad de años, que el sol es que el que se mueve, no nosotros. Pues desde el punto de vista de observador de la Tierra, da la apariencia y da la sensación de que el Sol es el que se mueve. Cuando tú miras por la mañana, tú dices, sí, ya el Sol se ha movido. Incluso lo decimos, el Sol se movió, el Sol estaba aquí esta mañana por esta ventana y ahora el Sol está por el otro lado. El Sol se movió, lo cual es completamente falso. El Sol está quieto. El Sol dentro de la astrología está quieto, es el eje central. ¿Sí? Los que nos movemos somos nosotros. El planeta es el que se va moviendo, el planeta es el que va haciendo su órbita y claro, al movernos nosotros como planeta, egoicamente, psicológicamente nos da la sensación de que el que se mueve es el otro, que se mueve el sol. Si eso pasa con algo tan de día a día, porque lo vemos todos los días, lo mismo con la luna, si esto pasa con algo tan sencillo como el astro mayor que es el Sol, imagínense ustedes cuántas cosas creemos al revés. Cuántas cosas creemos que es que lo que pasa es afuera, es que lo que ocurre es afuera.
que es que todo esto que está pasando es por allá, que esto no tiene nada que ver conmigo. Imagínese esa sola verdad que nos empieza a ubicar el sol. Entonces, desde ahí, claro, empezamos a tener toda una cantidad de información, vea. Mm. Aquí dicen Sol en Leo, casa 12, tiene 28 de retorno de Saturno, Ionela. Parece que sabe todas las coordenadas del Sol del hijo de ella, ¿no? Parece que se las sabe todas. Buenos días también. Maestro, tiene la razón. Buenos días a Laura Astral, están por aquí. Muy buenos días también para ustedes. Feliz lunes 20 de julio. Entonces el Sol tiene mucho protagonismo, el Sol se vuelve muy interesante. Ahora, desde ahí empezamos a tomar, nosotros empezamos a tomar la energía solar desde ahí. Empezamos a conectar mucho de, bueno, cuáles son los movimientos solares, cuáles son los movimientos que está haciendo y de acuerdo a eso empezar a generar un punto interpretativo. Por eso el signo solar o comúnmente, popularmente llamado signo del zodiaco, es supremamente importante conocer la sombra también del signo, ¿no? Porque casi siempre estamos acostumbrados a ver las cualidades solares, lo luminoso, lo bello, pero si está el sol, obligatoriamente hay un punto de sombra, obligatoriamente va a haber un punto de oscuridad si tenemos tanta luz, si hay tanto brilloso. De ahí que se originan el yin y el yang, o empezamos a hablar de positivo, negativo, características muy propias, muy positivas de X signo y otras características que no son tan favorables. Conciencia, claro, o sea que estos tránsitos, aquí tengo, el sol es un punto de conciencia. Claro, el sol donde va pasando o el área de nuestra vida nos deja ver mucho más fácil la zona consciente, se vuelve mucho más el enfoque principal, el destello. Tiene también como principio empezar a marcar la línea de donde yo puedo o se nos facilita aún mucho más ser más expresivos, ser más creativos, ser como más vibrantes frente a eso. Ahora calculen con semejante lupa, porque Júpiter en Leo y llega el Sol a Leo, ¿no? Que ya les digo, estos tránsitos de esto casi no se habla porque se da por defecto que pues el Sol está ahí y pues no pasa nada y pues se supone que todo está bien y que así debe ser y que como que no tiene un acontecimiento mayor. Yo voy a permitirme, y como veo que ustedes están tan activos en este tema de las redes y amanecieron hoy muy comunicativos con este punto y con este tema que les apasiona, yo voy a permitirme compartir la carta para sacar algunos trazos, con la finalidad de sacar algunos trazos y de acuerdo a ello, pues ir marcando las líneas del tiempo, ¿no? A ver. Claro, si me da chance, sería muy interesante que tuviéramos también la oportunidad de ver, no sé, se me ocurre, de pronto la carta de alguno de ustedes, así al azar, o de pronto la carta de alguien que quiera. Y entonces creo que esto también nos puede dar una idea, digamos, como un ejemplo más vivo, como un ejemplo más, esto vendría a ser como un ejemplo más relacionado, más conectado de pronto hacia la realidad también, nos daría. Yo creo que ahí ya se puede ver la carta. Este mandala que estoy presentando no es la carta de hoy 20, no es la carta de hoy 20 de julio, es la carta del 22 de julio, que es la entrada oficial del Sol en Leo. Entonces, de todas maneras nos sirve para el ejemplo que vamos a hacer, nos sirve. Entonces, digamos que desde esa línea la podemos tomar. Funciona. Dice por acá Ionela, me apunto con mi carta. Es mi cumpleaños hoy. Mira, Major. Major está de cumpleaños hoy. Bueno, Major, no te vayas porque de pronto como estás de cumpleaños sería muy bueno utilizar la carta de Major, por ejemplo. Esto con fines más que todo con fines de poder ser un poco más abiertos, más expansivos y llevar al ejemplo, ¿no? Este tema de la entrada del signo solar, llevarlo un poquito más al ejercicio de atenderlo, quizás en nuestras cartas. A veces, siempre digo que con los ejemplos se entiende mucho. Claro, la teoría es importante y estar hablando de algo es interesante y demás, pero siempre los ejemplos nos ayudan como a tener ese punto. Bueno, hay mucho que hablar. Yo la verdad
la verdad de todo esto que hay, de todo lo que yo veo en este mandala, estoy pensando por dónde podemos ingresar sin que en este caso, porque es que hay mucho, ¿no? Hay mucho que decir, hay mucho que mostrar en estas líneas. Vamos, yo creería que, bueno, empecemos con una energía muy puntual, en este caso, y hablemos un poquito de la conjunción. Yo creo que esta conjunción nos da la pauta para, para empezar a tenerlo un poco más en sentido, un poco más en referencia. Sí, aquí les estoy compartiendo a los que están en YouTube la, los detalles de los que me están preguntando para el evento del eclipse. Recuerden que el próximo mes vamos a tener un evento de eclipse que se va a llevar a cabo de manera presencial en Orlando, Florida, y online lo vamos a tener también para las personas que están en México, que están en Colombia, que de pronto no se pueden acercar y demás. Entonces, eso va a ser un domingo. El domingo 23 va a ser online y el sábado 22 va a ser presencial. Sábado 22 presencial en Orlando, Florida, en la temática de los eclipses, y el día 23. Elegí que fuera ensanduchado, que fuera un día intermedio para hablar de los dos eclipses. Como vamos a tener dos eclipses en agosto, uno el día 12 de agosto, que es el eclipse solar, y el otro que será, en este caso, al día 28. Entonces la idea es buscar un fin de semana, lo que hice fue buscar un fin de semana que justo estemos intermedios al eclipse, donde la energía está a tope. La energía está a tope. Recuerden que los eclipses son dos, pero que en realidad lo que están así son el mismo. El eclipse es uno solo, solo que se divide en dos o lo celebramos en dos. El primero que abre, que es el solar, 12 de agosto, y el que cierra a finales de agosto. Entonces, qué mejor que encontrarnos de manera presencial en Orlando, en intermedio, ensanduchados. Aunque está bien impredecible este tema, también es bueno analizarlo desde todos los ángulos, ¿no? Ir mostrando como todos los puntos, todas las aristas que va a tener esto. Bueno, a ver, los leo por acá. Dice que falta. Hola Javier, tengo mi casa uno y 2. Leo. Claro, lo que les decía. En este caso tiene un punto marcadísimo. Bueno, voy a utilizar el color rojo. Empecemos por acá. Temática, coloquémoslo para que se entienda. Sol en Leo. Sol en Leo. Los puntos importantes de la carta que vamos a referenciar, aquí está. Esto va a ser a 0 grados de Leo y va a tener una conjunción, en este caso con Júpiter también. Está muy cerquita, fíjense de la presencia de Júpiter, prácticamente 4 grados. Esto es sol con sol, brillo con brillo, expansión con expansión, conciencia sobre la conciencia, visibilidad también de permitir que el periespíritu haga lo suyo a través de la esencia. Está desde el contexto espiritual, este es un gran pasaje que nos permite como ir generando la apertura de más conciencia. Lo que pasa es que la conciencia toma tiempo para que logre penetrar la materia, ¿sí? De lo primero que nos está hablando es un foco de conciencia importantísimo. Hay una parte de nosotros los seres humanos que energéticamente se le conoce a través de las disciplinas como el tubo de luz o el tubo toroide, y esto hace mucha referencia a la energía espiritual o hace mucha referencia a la esencia de nosotros, ¿no? Entonces, estos canales que empiezan a abrirse a partir del 22, este miércoles, pues ya nos va a contar una historia mucho más fulminante en cuanto a la capacidad de poder fluir también con esa esencia, con esa conciencia luminar. Es un tránsito que debemos aprovecharlo también en temas de mucha consagración, ¿no? La manera en la que cada uno de nosotros nos consagremos, creo que esto es vital ahora. Permítame, agrando esto, Sol en Leo, un poco para marcar quizás que este es el punto del Sol, ¿sí?
Y fíjense ustedes el gran desafío que lo tenemos abajo, ¿no? Porque el gran desafío no deja de ser Plutón, que también está a 4 grados. Voy a marcar con esta tinta por acá, coloquemos Júpiter y por aquí Plutón. Obviamente el Sol, que este 22 empieza a ser un punto de conciencia, la energía solar, y llegamos al momento de la verdad, de muchas verdades. Muy positivo, ¿para qué? Muy positivo para saber que hay una cantidad de temas que van a salir de nuestra vida, hay una cantidad de incertidumbre y hay una cantidad de miedos que van a estallar. Es como que la olla no aguanta más, como que la olla a presión plutónica y la fuerza plutónica, llamémosle miedos, incertidumbre, ¿qué va a pasar con esto? ¿Pero qué va a salir? ¿Será que sí? ¿Será que no? Todos estos temas que pueden acongojar, todos estos temas que pueden llegar a complejar un poquito el sentido de la vida, es lo que más va a estar explotando, es lo que más va a estar fragmentándose, es lo que más va a permitir también que la espiritualidad vaya teniendo un contexto diferente. Aquí hay algo que no se ha hablado mucho de Plutón. Y fíjense ustedes que Plutón es uno de los planetas más espirituales que tenemos en la astrología. O sea que a la final del día, claro, muy destructivo, pero porque la espiritualidad exige también que haya una gran transformación. Entonces, ante semejante capacidad, ante semejante capacidad de energía, de luz, de brillo, pues tiene que haber una esencia plutónica para poder destruir o para poder fragmentar lo que nos sirve en aras de que la misma vida y la existencia se prolongue, porque esto es muy Big Bang. Fíjense cómo Plutón también se encarga mucho de los procesos Big Bang. Pues si nos remontamos a una parte de la historia, pues que nos contaban en el colegio, y esto se relaciona mucho con la astronomía, con que si no ocurre esta explosión y si no se fragmenta esto, pues al mismo tiempo va a ser muy difícil que la vida se dé. Aquí el tema psicológico es: ¿qué es lo que mi vida requiere que se fragmente en este momento? ¿Qué es lo que, de qué estás cansado? La pregunta es esa, ¿de qué estás cansado? ¿De qué estamos cansados de sostener? Porque cuando el sol entra a Leo es el punto máximo de ebullición, es destapar la olla a presión, muchas veces sin quitarle, ojo, muchas veces sin quitarle el gas. Creo que todos conocemos el tema de la olla a presión, ¿sí? No sé cómo se diga en otros países. De pronto que alguien me ayude aquí, pero por lo general se conoce como una olla a presión. Es esta olla que tú la utilizas y tiene un caucho especial y tiene un pito en la parte de arriba y tú la aprietas para cocer algún tipo de alimentos que tienen una escala de dureza importante. Entonces utilizas la olla a presión. Me imagino que esto se puede relacionar en distintos países, ¿no? Que la puedan tener. Imagínate destapar esta olla a presión, que de hecho han habido accidentes, o sea, esto ha ocurrido como accidentes, ¿no? Explota la olla a presión porque se le acaba el agua o tiene demasiado fuego y explota la olla a presión y obviamente todo salpica, todo sale y como que explota y se libera esa fuerza y se libera esa punción y se libera todo lo que había allí, todos los alimentos que estaban allí condensados, ¿no? Que estaban en cocción. Dicen por aquí que se llama igual, parece que en muchos lugares se llama igual. Hay que despresurizar antes de abrir. Exactamente. Gracias por ese dato. Mira, aquí me lo botaron. Gema dice hay que despresurizar. Bueno, pues aquí nos corresponde a todo el zodiaco esta semanita con esta entrada del sol en Leo, despresurizarnos. De a poquitos, de a poquitos, empezar a despresurizarnos de la psique, empezar a despresurizarnos en este caso de las ideas, de los conceptos, de las emociones, porque la energía está a presión. La energía es a presión. Ya está a presión, ya viene a presión desde el mes pasado cuando se perfiló Júpiter en Leo. Ahora el Sol lo que trae es, date cuenta, esto ya no aguanta más. Fíjense ustedes, yo ya me di cuenta aquí, yo ya me di cuenta que no aguanta más, yo ya lo identifiqué. Mi presión ya la viví, es más, literal, la presión, yo creo que hasta se me subió la presión. Hablando de presión y hablando de despresurizarse, ¿qué no aguanta más en tu vida?
¿Qué parte no da más en tu vida? ¿Qué parte ya explota? ¿Qué no es sostenible? Esto es lo que nos está hablando la energía de la luz, como es el sol, el astro mayor, entrando al Leo, el signo de la corona, del poder, de la fuerza, de toma de decisiones en relación a Plutón. Para todo el zodíaco, esto no es solamente para Leo, ¿no? Obviamente los Leo pues van a estar mucho más despresurizados. Obviamente Leo lo va a sentir mucho más. Pero esto nos habla a todos. ¿Qué parte de mi vida no aguanta más presión? ¿Qué parte de mi vida quiere estallar? ¿Qué parte de mi vida digo, "Ah, esta situación me tiene hasta aquí"? Puede ser una situación en pareja, puede ser una situación financiera, puede ser una situación del trabajo, puede ser una situación de algo. Pero hay algo que se está cociendo en el interior de nosotros que requiere despresurizarse, que requiere explotar, que requiere, final, no va más. Claro, como dicen ustedes, ¿y si no me quemo? ¿Sí? Olla a presión, dicen por acá, exacto. ¿Cuál es la olla a presión que tengo en este momento? Y requiero refrescar, ¿no? Requiere de que se haga un refresh, que requiere que se haga como de un tema diferente, de un tema distinto. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar toda esta energía volcánica, toda esta energía de expresión. Bueno, acá en TikTok me dicen, hasta aquí nos trae el río, nos trajo el río. Voy a estar mirando algunas cartas para, si de pronto ustedes no saben cómo aterrizar su olla a presión, yo voy a mirar algunas cartas para mostrarles cómo es su olla a presión. De pronto, los que están acá en TikTok, acá dice Venus, dice olla express, cuando el chupo revienta. Me gusta esa que tú mencionas, cuando el chupo revienta. Claudia Silver dice hasta que no da más. No es malo ni es bueno, simplemente que, como les decía al inicio del live, el sol en Leo, pues el sol en Leo ha estado todos los años. Solamente que ahorita tiene un punto de anclaje, ahorita tiene un punto más marcado, ahorita tiene unos tamices bien interesantes, que ahí es donde nosotros debemos hacer un gran trabajo de introspección, un gran trabajo de olla express, le llaman por aquí, maestro Javier. Gilda dice también, nací con el sol en la casa 5. Tú estás en un momentazo, porque imagínese soles en casa 5 viviendo esta presión. Hay una ventaja, que la persona que nació con el sol en la casa 5, que es de signo Leo, pues tiene la ventaja que va a poder, digamos, de una u otra forma, amalgamar de una u otra manera, conectar mucho más las energías y estar como mucho más fácil a la contención de. Este también es un tránsito que nos invita a este también es un tránsito que nos invita a despojarnos de la estructura de la careta, ¿no? Sostener la careta es complicado. Sostener la careta no es fácil. Todos tenemos una careta. Mi careta se llama Javier Aragón, por ejemplo. Mi máscara se llama Javier Aragón. Yo asumo que si tú me estás viendo de allá para acá, muy posiblemente también tengas una careta. La mía es esta. Mi careta es esta, no me la puedo quitar, no me la puedo arrancar, o sea, ¿cómo me quito la careta? ¿Cómo me quito la máscara? No me la puedo quitar. Y tiene nombre propio, se llama Javier Aragón. No me puedo quitar de ahí, me puedo quitar de otra persona, me puedo quitar de un vecino, me puedo quitar de alguien, me puedo quitar de que alguien no me vea o yo no ver a alguien, eso lo puedo hacer. Pero de Javier Aragón no me puedo despojar, no me puedo retirar la máscara, no me puedo quitar la careta, ¿sí? Aunque haga la terapia que haga, aunque me vaya al Himalaya, aunque meditemos todos los lunes, porque de hecho meditamos todos los lunes, esta noche vamos a meditar, no se puede quitar. Esta la debo entregar en algún momento cuando ocurra Plutón, la muerte. Ahora bien, en vida, estos tránsitos nos invitan, como no me la puedo quitar, como no me puedo retirar la máscara, ¿sí? Y muy seguramente si yo no me puedo retirar mi careta, mi máscara, ¿sí? Mi máscara llamada Javier Aragón, no me la puedo quitar, pues muy seguramente creería que Melissa tampoco se la puede quitar. Aquí veo que Gigi tampoco se la puede quitar. No sé si de pronto alguno que esté en Facebook o esté en YouTube diga, sí, maestro, la técnica para quitarse es, mire, desabróchela de aquí, despréndase de aquí, retírela por aquí. El manual para retirarse la careta es este. No lo hay. Está todo el tiempo. Nos ha acompañado desde que nacimos y nos va a seguir acompañando hasta el día de nuestra muerte.
con sus respectivos cambios a la luz solar, con su respectivo paso del tiempo, claramente, con su respectiva transformación biológica, pero el punto per se es que no me la puedo quitar como si me puedo quitar una chamarra, como si me puedo quitar un reloj, como si me puedo despojar de algo. Pues de esa careta no me puedo despojar. Entendiéndose y haciendo énfasis de conciencia, Sol en Leo, en esta expresión de la identidad, que es lo que se requiere para la experiencia humana, dentro de ese eslabón que vamos, como no podemos quitárnosla para ser 100% transparentes, no puedo ser 100% transparentes, porque si me pongo 100% transparente, pues usted me deja de ver en este live, ¿sí? O sea, la careta es necesaria, requiero de la careta, la requiero, porque si yo hago este live sin careta, que primero es un sesgo porque no aplica, no me la puedo quitar, y suponiendo que me la pudiera quitar, pues ustedes me van a ver transparente, no me van a ver. Este punto al que llegamos de la existencia cuando nos aprendemos a decir esta gran verdad, eso es el sol en Leo, eso es el sol en Leo. Primera señal, date cuenta de la careta que eres portador, de la máscara. A veces esto me llama mucho la atención cuando me quiero quitar la máscara, ¿no? Y se juega mucho. Es que esa persona tiene una máscara. ¿Y quién no? Es que esa persona tiene una máscara. ¿Y quién no la tiene? Todos la tenemos. Todos tenemos. La mía se llama Javier Aragón, muy seguramente la de ustedes se llama. Y no tiene nada que ver con que sea falso, sea bueno, sea malo. Es, ¿sí? Fíjense que una de las trampas de la máscara es eso. Una de las trampas de la máscara es hacernos creer que es malo o hacernos creer que es bueno. Y le cuesta trabajo a la máscara simplemente darle su espacio, pues tiene que ser, tiene que darse, ¿no? Desde esta línea. Entonces, aquí empieza todo el proceso de Sol en Leo. ¿No? La esencia, porque el sol es el alma en la astrología, el sol es el espíritu, el sol es la parte fina, el sol es la parte de existencia, pero que requiere a Leo, y Leo pasa a ser también un trono, Leo también pasa a ser un punto de identidad. Se requiere Leo, o sea, para vivir esta experiencia humana requerimos de Leo. Así no seamos de signo Leo, se requiere Leo. Así no seamos de signo Géminis, requerimos aprender a hablar. ¿Sí? No podemos decir, ay, no, yo no soy Géminis, entonces yo no aprendo a hablar. No, seamos del signo que seamos, requerimos habilidades de Géminis, hablar, pensar, aprender. Seamos del signo que seamos, requerimos de Piscis, ¿sí? De fluir, de nadar, de surfear con las emociones, aprender a surfear, aprender a ser grandes navegantes en nuestro mundo emocional. Y no tiene nada que ver con que soy o no soy Leo. Seamos o no seamos Leo, debemos aprender a tener una identidad. Se requiere. Insuficiente, carente, como quiera que se dé, en las condiciones que se dé, pero son necesarias. ¿Mm? Dice por acá Verónica, wow, soy Leo, mi sol está en casa 2 también. ¿Mm? Júpiter en casa 5. Maestro, me encanta lo que nos enseñas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo me imagino, creería que muchos de ustedes también resuenan con ese tema. Entonces, el Sol en Leo nos va contando, primero, aprende a generar esa identificación, identidad. Sol en Leo pide mucha identidad. Claro, Sol en Leo pide mucha identidad. Imagínate que tú vas a exponer, imagínate que te pasan al tablero. ¿Ustedes se acuerdan cuando éramos pequeños que nos pasaban al tablero? Yo quedaba frío cuando la profesora decía, Aragón, pase al tablero. Ya sé, si sabía algo se me olvidaba, quedaba frío. Con la sola voz yo ya quedaba en seco. Pues esto es Sol en Leo, pasa al tablero, pasemos al tablero, pero no al tablero o al pizarrón de la maestra, sino al tablero de nuestra vida. Es como la vida diciendo, pase al tablero, pasemos al tablero. Seamos del signo que seamos, pasemos al tablero. Dios mío, ¿y qué me va a preguntar? ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué va a pasar? Pues, ¿qué va a pasar? Plutón en Acuario. Es decir, ¿qué área de la vida está pidiendo estallar? La olla a presión requiere que le bajemos la temperatura y en este caso retirar la tapa y a ver qué hay. A ver qué hay. Entonces, retomemos. Sol en Leo no es un cumpleaños cualquiera porque está Júpiter. Los últimos 12 años que el Sol entró a Leo, Leo estaba quieto.
Y cuando digo quieto me refiero no estaba dilatado, no estaba expandido. Ahora mismo, la entrada del Sol en Leo en 2 días va a encontrar un Leo súper dilatado, un Leo súper expansivo y además una zona muy tocada por el tema plutónico, muy, muy vibracional, muy tocada y una energía muy disruptiva, con altas tendencias a la fragmentación o la olla a presión. La olla a presión ya echó 3 pitadas y está que estalla. Entonces enfriamos nuestra olla a presión, colocamos agua fría para bajar la temperatura y poder abrirla. Claro, esto es, si ustedes lo miran, es una energía de mucho fuego. Leo es fuego, el Sol es fuego, Júpiter es fuego y Plutón es un fuego fragmentado desde la punción interna de mi vida. ¿Qué es lo delicado? Estallar, explotar con esta olla a presión. Uno, por salud mental, física, emocional. Y dos, por quien esté al frente. Porque imagínate estallar con una persona que no tiene velas en el entierro. Imagínate estallar con alguien que no tiene nada que ver con todo el proceso que nosotros traemos. ¿Sí? O sea, nos podemos llegar a hacer daño. Este es un aspecto que daña. Viéndolo desde el punto de vista astrológico mundano, Sol, Júpiter en tensión a Plutón en eje Leo Acuario, pues claramente está ofreciendo una punción y cuando algo explota, pues alguien va a salir herido. A alguien le va a caer una esquirla de algo, a alguien le va a caer la tapa y va a haber un algo, ¿no? Esto a nuestra vida, entonces, ser muy sigilosos de mucha agua fría. ¿Y qué es esa agua fría? Ser conscientes de cuál es la zona que está más tocada de nuestra vida. ¿Cuál es la zona que está tocada? ¿Cuál es la zona que está caliente? ¿Cuál es la zona que está hirviendo? ¿Cuál es la zona que todos tenemos? Eso es fácil identificarlo. Si somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta fácil. Sí, en este momento la tapa caliente mía es esto. Lo que venía hablando en el live, identificar en este momento la olla que tengo a presión es esto, es que me hablan de esto, me tocan esto y yo exploto. Es que en el trabajo cada vez que mi jefe me dice esto o cada vez que me pasa tal cosa, Dios mío, yo paso saliva, pero quisiera decirle de todo, quisiera explotar, quisiera estallar. Claro, el Sol en Leo además tiene con Júpiter una finalidad de empoderamiento. Entonces también esa fuerza y esa punción desmedida de no aguantarme nada frente al mundo está muy activa, está muy, muy, muy en esas energías. Y como esto no solamente aplica para el mundo o lo que hagan otros o lo que haga en el estrecho o si cae o no el misil o si activan o no el torpedo o cómo va a terminar, no, no se trata y no está hablando únicamente de eso porque la astrología no es únicamente para estos 2 países o para estos 3 países. Este tránsito no está hablando únicamente de estos 2 presidentes o de estos tres, sino es el tránsito y la lectura de la astrología para todos, o sea, en nuestra vida global. ¿Sí? La astrología no fue hecha solamente para ver qué pasa con aquel y con el otro y si se reparten o no se reparten o abren el estrecho o no lo abren. Digamos que Sol y Júpiter y Plutón no solamente significa a qué acuerdo llegan o si de plano se despapayan entre ellos. Y sí, no, la astrología que nosotros de manera colectiva lo asociamos a los hechos relevantes que puedan estar teniendo mayor visibilidad a nivel planeta y obviamente eso roba el protagonismo, Sol en Leo. Pero pues estas energías, hay un poquito de cada una de estas energías en nosotros, o sea, esa conversación que allá está fleque fleque y ese tema de si cae o no el misil, pues es traer esa información a mi yo, a mi vida, a mi cotidianidad, a mi mundo. ¿Dónde está que yo coloco el start o dónde está que hago el acuerdo? ¿Dónde me siento más fácil de hacer un acuerdo con esta persona o con mi vida o con este trabajo o de plano le doy estar y dejo caer el misil y que se acabe y que me echen y que me voten y que esto y que la relación y que nos separemos? Es decir, ese conflicto que vemos afuera, traigámoslo a nuestra olla a presión, a la de nosotros, al conflicto nuestro, al diálogo nuestro, al tema de, ¿sí? Entonces, cuando hacemos ese ejercicio, pues entonces ya estamos en un camino de conciencia, que es lo que pide el Sol en Leo, en decir, ahora sí ya llegaste a tu pedacito, ya llegaste a tu estrecho, porque una cosa es ver el estrecho por las noticias que nos alimentan, las noticias de si dijeron o no dijeron, pero aquí la astrología como es para todos, pues nos está llevando al estrecho de nuestra mente, al estrecho de nuestras relaciones, al estrecho de si activo o no el misil o activo o no el diálogo del trabajo de esto, si activo o no la bomba de X o Y. ¿Dónde está mi bomba nuclear?
¿Dónde emocionalmente quiero explotar o implotar? Cualquiera de las dos. ¿Mm? Entonces ya cobra un tinte diferente. Si ustedes se fijan, ya cobra desde ahí. Dice Mística, gracias por darnos claridad. Sí, porque si nos quedamos viendo, pues evidentemente, fíjense que motivos el mundo, la vida siempre ha tenido para algo. Ahora nos coloca de plano, nos coloca en presente, nos coloca en fuerza con esta energía. Hay algo que no he hablado, pero claramente hay que decirlo, no podemos dejarlo de lado, y es la fuerte cuadratura que hay entre Quirón y el Sol. ¿Cómo tienen ustedes a Quirón? Porque si Quirón ya viene herido y si Quirón ya viene fleque fleque, con esto va a quedar más lindo todavía. Si Quirón ya es feo en nuestra vida y representa lo feo, lo nauseabundo, lo que no quiero ver, tocar, pues, ¿qué creen? Como dicen en México, ¿qué crees? ¿Qué crees? Yo les cuento qué creo. Levemente, si somos observadores en este mandala que les estoy compartiendo en pantalla, voy a quitar estas flechas y voy a retirar esta otra para que haya un poco más de claridad en la pantalla. Y sí, no, todo lo que ya hemos hablado, Sol en Leo y bueno, la energía está así. No es ni bueno ni malo, simplemente quiero contar de qué va la energía, darles los motivos, ¿verdad? Y cada uno como que va haciendo su trabajo de introspección. Pero a esto le falta un pedazo. Pasado mañana, el hecho de que Su Majestad el Sol entre al grado cero de Leo, como lo podemos apreciar aquí en este círculo, creo que voy a utilizar un color azul para que no se confunda con los otros. Eso. Acá, y si de pronto hay daltónicos, pues puedan diferenciarlo, mirarlo. También tenemos en este momento al asteroide Quirón a grado cero. Esto sí es una belleza. Ave María, esto sí es Sol y Quirón. Esa línea roja, esa flecha roja que trazo ahí eh, en el plano, es lo que técnicamente desde la astrología denominamos un aspecto cuadratura. Cuando la energía de un punto matemático, planeta o asteroide está en relación a distancia del radix de 360 grados hacia el otro de 90 grados. Entonces, dentro de los 360 grados que tiene el mandala, que es lo que cubre el mandala completo, ¿verdad? Hay aspectos donde separativos, donde pueden estar dos fuerzas planetarias separados a una relación de 90 grados. Este es el caso de lo que estamos viviendo y vamos para allá como corderos, mañana, pasado mañana, esto va a ser el 22, vamos todos para allá como corderitos, a menos que alguien tenga planeado esta noche alquilar el Artemis y salir del planeta. Para los que salgan del planeta y cuando hayan ya viajes interestelares y todo esto, pues de pronto esto se pueda, como en las, como como en las revoluciones solares, buscar dónde pasar el cumpleaños para activar X o Y tema, posiblemente a futuro podamos hacer esto. Pero si mientras tanto no van a alquilar el Artemis, este es un aspecto muy heavy. Este es un aspecto muy heavy porque está muy activo, ya viene activo, ¿sí? No está solo, este tema no está solo. Si miramos, encerremos el otro participante, que en este caso es Plutón. Plutón está aquí y ya viene haciendo la misma cuadratura en relación, cuadratura, en este caso, hacia Quirón. Entonces esto del Sol en Leo tiene mucha profundidad porque cuando el Sol está cuadrante con el Leo, con semejantes aspectos que ya hay, es también dicho de otra manera la famosa T cuadrada en astrología, donde la T cuadrada, una parte de la T la tiene Júpiter y la tiene Plutón, si ustedes se fijan. Voy a señalar por aquí, Júpiter y Plutón tienen acá, en este caso, parte de la T y se corresponde con el asteroide Quirón. Entonces, tenemos el aspecto de una T cuadrada entre Júpiter, la identidad, entre la explosión, entre las emociones, entre la herida, entre lo que a mí me duele, entre lo que me hiciste, entre el presente, entre el pasado, entre lo que soy, entre lo que significa sostener lo que soy, entre levantarme todos los días y decir, Dios, esto soy, pero quisiera ser la herida del ayer y está expansivo y qué feo me veo y qué fea me veo y esto feo cuando se va a retirar de mi vida y esto porque está acá y esto es de los ancestros, ¿será que tiene que ver? ¿Será que lo hice bien? ¿Será que lo hice mal?
Esta T cuadrada es ese, junto con revuelto, es ese berenjenal que muy seguramente algunos de ustedes pudieran llegar a tener de pronto dentro de su cabeza, dentro de sus emociones. A lo mejor algunos no. A lo mejor algunos digan, tan raro, ¿de qué estará hablando Javier? ¿A qué se referirá con todo eso que dice? Yo nada que ver con eso. O sea, mi vida está súper clara, tengo el centro, tengo el foco, todo funciona súper bien, la economía, los hijos, el matrimonio, el trabajo, la salud, yo, todo, me hecho todo es divino, perfecto. Tan raro. ¿De qué estará hablando Javier? ¿De qué, a qué se referirá con todo eso que dice? Yo ni le entiendo. Como pueda que algunos de ustedes digan, sí, claro, es ese tema emocional, es ese, porque Quirón, cuando Quirón forma aspectos en nuestra carta, o cuando Quirón está así tan tocado como ahora con esta T cuadrada, con casi nadie que es Júpiter, que todo lo exagera. Ay, Júpiter cuando está en tensión, vea, he cansado de verlo en cartas y en lecturas. Llevo años leyendo cartas natales. Cansado, cansado, cansado de verlo. Siempre que Júpiter hace un aspecto en T cuadrada, en tensión, hacia el asteroide Quirón y se toca con la energía solar, que es el punto de conciencia, siempre que esto pasa, las fuertes tendencias a la exageración, porque si hay un planeta que se encarga de exagerar, ese es Júpiter. Entonces, las fuertes tendencias a la exageración, ¿no? Al tema exagerado, al tema exacerbado de las cosas. ¿Y qué está exagerando ahorita? La herida. Quirón, el asteroide Quirón, el recuerdo, el pasado, la familia, lo que debió haber sido diferente en mi vida para ser Sol en Leo, distinto, para verme diferente, para proyectarme. Y claro, es que por eso es que no puedo ser, es que esto fue lo que pasó, es que esto fue lo que se fragmentó. ¿Mm? Tiene mucho fondo esto. Bueno, dice por acá Fernanda en TikTok, de mí, y le da risa, creo que lo asocia con ella. Soy leonina del 30 de julio. Dice Laura Astral, ¿dónde vive esa gente con esas vidas tan fascinantes? Por eso quiero salir a correr. Claro, de hecho hay que salir a correr. Yo no he salido a correr estos días, pero estoy como tú. Estoy que salgo a correr. Me parece que me tomó el cohete y me voy. Yo como que mejor alquilo el Artemis, maestro. Por Dios, leo en el 4 de agosto. Desde hace 2 días estoy imposible. Súper sarcástica, enojada. Eso, Adriana. Gracias por esa palabra. Enojada. Gracias por esa palabra. Por eso me gusta leerlos porque aquí hay una parte, pero el live lo hacemos entre todos. Esto que dice Adriana es clave. Esto es una energía de mucho enojo, enojo conmigo mismo, conflicto, inconformidad. Esto cuándo se va a quitar y esto por qué, y es esa incomodidad, muchas veces muy visible, ¿no? Muchas veces identificada, claro, es por esto, es por aquello, es que me está pasando, a veces no es tan identificada, a veces se supone que todo está marchando bien y pues deberías estar feliz y deberías estar a gusto y demás, pero pues a la final del día vamos a revisarlo y no es tan así. ¿Mm? Ya entiendo el lío, dicen por aquí. Correr lejos de todos y de todos. Javier, habla sobre pasar nuestro cumpleaños. ¿Cómo? Javier, habla sobre pasar nuestro cumpleaños en otro lugar. Haz un video sobre eso, porfa. Camila, es un excelente tema, sí. El tema de la revolución solar es riquísimo porque cuando nosotros hacemos una revolución solar antes del cumpleaños, tenemos la oportunidad de cambiar el lugar donde vamos a pasar el cumpleaños. Ejemplo, si yo cumplo años, no es así, pero supongamos, yo cumplo años el 5 de agosto, ¿sí? Y me hago la revolución solar hoy, 20 de julio. Tengo oportunidad de poder cambiar el lugar geográfico de donde voy a pasar mi cumpleaños. Eso tiene mucho que ver con el sol. Si yo paso el cumpleaños aquí en Bogotá, pues lo que voy a vivir los próximos 12 meses de mi revolución solar van a ser unas temáticas. Ahora, si elijo irme para Miami y paso el día de mi cumpleaños en Miami, ¿cambia mi revolución solar, Javier? Sí, claro que cambia. ¿Por qué cambia? La respuesta es obvia, porque tú cambiaste de posición geográfica. O sea, esto no es ni misticismo, ni es superchería, ni es inventos de los astrólogos, no, esto es muy matemático.
¿O para ti es lo mismo pasar tu cumpleaños en Bogotá que pasar tu cumpleaños en Miami? Pues no es lo mismo, porque son ambientes distintos, son países distintos, son lugares distintos. Geográficamente te ubicas, trasladas tu estructura egoica de Bogotá a Miami. Si eso físicamente lo haces, hay una alteración al momento de cumplir años. Si yo paso cumpleaños el 5 de agosto aquí en Bogotá, voy a tener una revolución solar. Si me voy a Miami y paso el 5 de agosto en Miami o en Orlando, pues voy a tener otra revolución solar distinta que me va a activar otras áreas de la vida, que me va a activar otras áreas de la salud, que me va a activar otras áreas del dinero. Claro, para eso existe la revolución solar, pero la idea de hacerlo es con tiempo para que la persona tenga la oportunidad de poderse trasladar, de poder comprar tiquetes. Yo tengo consultantes que se hacen la revolución solar 5 meses antes, 4 meses antes, o sea, esto es planeado. ¿Sí? Obvio, si tú cumples mañana y te haces la revolución hoy, pues de un día para otro difícilmente vas a poder acomodar un viaje. Pero si tú cumples años en diciembre y te haces la revolución solar ahora, en julio, pues tienes tiempo de planear, ¿sí? ¿Qué vemos en la revolución solar? Javier, miremos los distintos lugares, las opciones, opciones lógicas y opciones obvias y las comparamos con el proyecto de vida que tiene la persona. Por eso siempre le pregunto al consultante cuando hago una revolución solar, ¿qué quieres tú? Más que empezar a buscar ciudades, porque las ciudades están ahí. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué estás buscando este próximo año? Ah, no, pues yo quiero activar la economía, yo quiero mejorar esto. Ok, ¿qué posibilidades hay? No, pues tengo Orlando, tengo Miami, tengo Ciudad de México, Panamá, América, ¿sí? Tengo Argentina, Chile, o de primera mano me iría a Madrid, que tengo una hermana, pasaría en Madrid, o donde tú me digas. Y ahí empezamos a ubicar el radis a distintas ciudades, a ver cuál es la mejor opción que se acomoda para eso que la persona quiere. Claro, es interesantísimo. Esa parte que tú mencionas es bellísimo. Entonces, que si hay un sitio que me conviene más que el otro, sí, de acuerdo a lo que la persona quiera hacer en este caso. Entonces, sí, la revolución solar, y claro, es con el tema que estamos, por eso lo amplié, porque el tema de hoy es el sol en Leo y tiene mucho que ver con la identidad y tiene mucho que ver con el performance de cómo nosotros también nos damos al mundo, de cómo nos proyectamos. Por eso se llama revolución solar. Revolucionamos el sol a su punto de partida conectando con la posición actual o donde la persona va a pasar su cumpleaños. Es totalmente diferente, sí. Entonces a veces decimos, pero ¿cómo es que cambia? ¿Pero por qué cambia por el simple hecho de trasladarse? Porque yo creo que para ti no es lo mismo pasar cumpleaños en Bogotá que pasar por un cumpleaños en Cartagena. Si estoy en Bogotá y paso mi cumpleaños en Bogotá, no me puedo asolear. Si me voy a Cartagena, me puedo asolear y tengo contacto con el mar. Entonces no es lo mismo físicamente, geográficamente, nunca va a ser lo mismo un lugar que el otro. Y así como geográficamente no lo es, energéticamente cambia también, porque tú te ubicas en una posición distinta. ¿Qué tema más fascinante, Javier? Me encanta. Aún tengo tiempo de comprar los billetes. Claro, con mucho gusto. Ahí en la biografía de TikTok ustedes encuentran el link para consultas. Los que me están preguntando dónde pueden tener consultas, ahí en la biografía de TikTok o en YouTube, en Instagram, en Facebook, ahí ustedes encuentran los links y ahí ustedes pueden cliquear. Bueno, a ver, leo por aquí en Instagram. Yo me apunto, justo están en España. Mira, ahí ya hay donde llegar a España, aquí hay ofertas. Dicen por acá, que nos pille confesados. Maestro, yo me he dedicado a estudiar. ¿Cuál es mi ticún para poder entender tanto agobio? Sol Leo ha bajado mucho mi intensidad. Bueno, pues fíjense que este es un tema apasionante porque regla número uno, consejo astrológico, estos tránsitos que ofrecen esta semana, esta entrada del sol, con todo lo que hemos venido hablando esta hora de programa, con esta T cuadrada, con estos aspectos que más allá de saber el tecnicismo digamos que a mí me gusta aprovechar el mandala y sé que algunos de ustedes no son tan astrólogos, pero sí son muy matemáticos. Y no crean, hay personas que no saben a la profundidad, pero cuando tú les pones el mandala,
Y cuando lo explicas, la persona entiende. Dice, ah, ya estoy entendiendo por qué está diciendo esto. Claro, está hablando de que esto y esto es una configuración X, Y, Z. ¿Qué le da soporte a esto? eh, Puede también existir la duda en nosotros. Bueno, Javier, tú ya lo hablaste, ya lo explicaste, lo pusiste ahí literal con una fotografía, con unos símbolos, haces unas líneas, explicas las líneas y demás. Pero ¿cómo saber que esto tiene, que es verdad? ¿Cómo saber que esto pasa? ¿Cómo saber que esto ocurre? ¿No? Desde la astrología a nosotros nos queda muy fácil mirarlo porque hay unos hechos, hay un pasado, tenemos una historia, por eso la astrología se basa mucho también en el estudio de la humanidad, no solamente mirando hacia futuro. Por eso para desarrollar una buena astrología obligatoriamente hay que mirar el pasado, para leer hechos y acontecimientos que ya ocurrieron y poderlos aterrizar. Eso de una parte, digamos que como muy global. Pero a mí, ¿qué me da mucho la certeza? Haberlo visto en tantas personas. Cuando yo veo que un aspecto astrológico que está marcado se replica en varias personas y lo he hecho seguimiento y lo ves en consulta como un médico decir últimamente mis pacientes me están hablando de temas estomacales. Algo está pasando en el ambiente que mucha gente está llegando a consultarme por temas estomacales. Un nutriólogo. Algo está pasando que la gente últimamente está llegando más obesa y se está ocupando más de X cosa o llegan más inflamados. Hay una estadística que el profesional, de acuerdo al contacto con el consultante, puede determinar qué está teniendo mayor influencia o qué no. Lo mismo pasa en la astrología. Cuando tú miras tantas cartas durante tantos años de distintas personas, porque he leído cartas de personas de Colombia, de México, de Panamá, de España, americanos, ingleses, bueno, rumanos, de tantos lugares del planeta, pues obviamente se marca un patrón que ya es evidente, que tampoco lo puede ocultar, ¿sí? Entonces ya te das cuenta y dices, siempre que pasa esto, ocurre esto, ocurre esto, ocurre acá. Por eso cuando voy haciendo una lectura o empiezo en una carta natal a hablar de lo que estoy viendo sin conocer a la persona, porque muchas veces se conecta la persona a Zoom, ya tengo los datos y empiezo a hablar de su carta. Y sí, efectivamente ya me operaron, ya me pasó esto, ya me pasó lo otro, eso que me estás diciendo me pasó hace 3 años y viceversa. Entonces, con esos hechos de la consulta, con esos años de experiencia, terminas aterrizando y terminas dándole más forma y terminas viendo el algoritmo del patrón universal que va mostrando la danza de cada uno de los planetas y lo vamos llevando a otro nivel. O sea, a la final no es una adivinación, por eso siempre lo he dicho, la astrología no es para adivinar. Que hay gente que la agarró de esa manera, pues como todo, ¿no? O sea, hay gente que agarra una cuchara para, no sé, para atornillar, para meter un tornillo, para desatornillar algo. No es para eso, pero sí. Realmente es un punto donde comprobamos, hay un tema, hay un seguimiento, hay una razón, hay una raíz de por qué va. Hasta ahí. Dicen por aquí, un abrazo para todos los que están en YouTube también, muy activos además, muy al compás. Observar. Qué felicidad que haya leído desde Chile. Te envío un abrazo, un abrazote también para ti. Bueno, vamos a mirar. Alguien me había dicho en Instagram que estaba de cumpleaños hoy. No sé si ya se fue o todavía está. En Instagram había alguien que me dijo que está de cumpleaños hoy. Y como es la del sol en Leo, no sé si todavía estás o ya te fuiste. Maestro, sol en Acuario, medio cielo en Leo. Majo, acá escuchándote atentamente. Majo, regálame tus datos y los colocamos aquí en la carta y miramos cómo está este sol. Vamos a darle de cumpleaños. Ella está de cumpleaños hoy, está desde que inicié el live, hace una hora, hora y media. Entonces, a ver si coloco y miro esto, Majo. Exactamente, planear los cumpleaños. Esos cumpleaños planeados, cuando se tiene una estrategia de cumpleaños y cuando se tiene un foco, funcionan muy bien. Claro, siempre es bueno tenerlo desde esa línea. Felicidades, ya casi cumplo, dicen por acá. Bueno,
Dame tu fecha, Majo, porque no sé tu fecha. Dame tu fecha de cumpleaños para ponerla acá. Por aquí te están diciendo en YouTube, Majo, que feliz cumpleaños. Qué excelente regalo, dicen otras personas para Majo. Qué bonito obsequio para Majo, maestro, qué bien. Sí, pero estoy esperando que Majo nos dé la fecha. María José Trinidad, 20 del 7 del 86. Bueno, voy a hacerlo acá en este mandala. Entonces vamos a colocar María José. María José dice que nació el 20 del 7 de 1986. ¿Y tu hora de nacimiento, Majo? María José. Tu hora de nacimiento la necesitamos. 14 y 20. Ah, no, 16, 20 dice. Bueno, ahí estoy compartiendo tu carta. Solo es para Majo que está de cumpleaños hoy, mira. Bueno, Majo, yo creo que ustedes ya pueden ver la carta de Majo. Este ya no es el Radis de hoy. En efecto, aquí tenemos la carta de ella. Entonces, Majo, julio 20 del 86, 4 y 20 pm, Pergamino, Argentina. Una fuerte energía solar, es de signo solar Cáncer, ahí lo puedes ver. Esto es lo que decíamos, el signo solar que casi siempre queda como en ese punto, en ese tema, Argentina, que está muy tocado, ¿no? Mira, en ese punto de energía, el Sol, esto por ejemplo es muy importante para ti, Majo. Fíjate cómo Majo tiene en Leo a Mercurio. Ella nació con Mercurio y además cuando ella nació tenía su Mercurio retrógrado. Aquí podemos observar también que Mercurio estaba en una fase de retrogradación al momento de ella nacer. Nace con Mercurio retrógrado a 2 grados de Leo y el Sol que va a entrar pasado mañana a esta zona Leo, misma que está siendo agitada por lo que contábamos hace un momento acerca de Plutón que está por aquí y en este caso Júpiter que está acá. Así las cosas, esta olla a presión y esta fragmentación que tiene ella está muy relacionado en los ejes de las casas financieras. Majo, fíjate que este cumpleaños que estás teniendo a partir de hoy tiene mucha resonancia en la casa 2 que tiene que ver con el tema financiero, y obviamente con la casa 8 de los temas de transformaciones, cambios, también que es una casa muy financiera. Entonces ahí hay que poner el ojo, cómo se están moviendo estos ejes de fragmentación, y Quirón también, que puede estar haciendo lo suyo en la T cuadrada en la casa 5. Con estos aspectos, y como tú eres una mujer luna en cáncer, calcula, tú eres una mujer de sol, sol cáncer y la luna Capricornio. ¿Qué pasa cuando la luna está en Capricornio? Digamos que uno de los temas que se habla mucho acá, que es una luna exiliada. Es un lugar donde a la luna no es que le agrade mucho estar por estos lados, ¿no? Estar en ese sitio. Marte sí lo tienes muy bien puesto. Marte está exaltado en Capricornio y ascendente en Capricornio. Un trabajo interesante que hacer con los parentales, tanto por de Sol como por Capricornio. O sea, los papás aquí influyen muchísimo el tema de papás. Además, ahora mismo
con estos temas de Mercurio que va a estar tocando ese Júpiter, hay que ser como muy sigilosos con los temas emocionales también, con los temas de inversión. Fíjate que esta entrada de lo que es el tema del Sol en Leo también te lleva como a mirar un punto de conciencia de cómo administrarte de una manera distinta, cómo empezar a administrarte de una manera diferente. El ciclo cósmico tuyo ya se cerró por una parte en los 30 cuando fue el primer retorno de Saturno a Saturno y ahora lo tienes por aquí abajo haciendo una gran excavación en los temas de cimiento. Entonces es una etapa muy importante para mirar los temas financieros, los temas emocionales, con quién estoy, con quién no estoy, cómo me asocio, dónde invierto mi dinero, dónde no lo hago, qué puedo vender y tener mejor retribución económica, si verdaderamente vale la pena adquirir más responsabilidades financieras de las existentes o no. Yo creo que es un momento bien interesante, sobre todo también para el aprendizaje, porque estos ejes vuelan mucho la cabeza. En realidad es mucha más oportunidad también para independizarse. Esta carta está buscando generar un punto de independencia, está buscando también generar un punto de otros espacios, otros lugares, otros momentos. Dice por acá, Majo contesta y dice, uff, muy fuerte el tema parental. Claro, esa es una de la temática de tu vida. Ahí se ve clarísimo el tema de la temática de tu vida. Además, la posición de la luna cuando está en exilio, tan cerquita, en este caso, a Marte, muy seguramente si nos ponemos a hablar contigo, la niñez no fue fácil, porque siempre que estos aspectos ocurren allí, la niñez se ve muy tocada o se ve muy empujada también al desarrollo. Sobre todo habría que mirar cómo fue uno de los temas más importantes, la relación con tu papá, porque ahí está muy marcado, ¿no? Entonces, estos temas de paternidad, estos temas con el papá, cómo fueron con la mamá, cómo fue este tema de las autoridades que recibí de parte de ellos, y la olla a presión también tiene que ver con eso, ¿no? Con el valor que te das a ti misma, con lo que quiero hacer, con lo que quiero proyectar, en relación también a lo que pueda disgustarle a ellos. Algo así que es una carta que invita como a generar un divorcio también en relación a los padres, mira. ¿Mm? Buenos días, Javier, dice por acá Elena en TikTok. ¿Cómo hago para que me leas mi carta? Ahí en biografía encuentras tú el link para consultas, ahí en TikTok, en Instagram o en YouTube, también ustedes lo encuentran. Hoy el tema que hablamos fue Sol en Leo, contando un poquitico las energías y quise aprovechar que Majo está de cumpleaños y me pareció atractivo hablar algo acerca de su Sol y de lo que va a estar por allí. Pero muy bien, Majo, muchas gracias por permitirme mirar tu carta también, porque no crean, es todo un voto de confianza también, o yo lo veo así, ¿no? A la final del día no le pones tu carta a cualquier persona, hay un voto de confianza importante. Gracias por ese voto de confianza, Majo. Interesante revisar ese sol y los puntos que toqué, considero que ahí hay mucho que se puede hacer, considero que esos puntos son interesantes. Ya si de pronto tú quieres ampliar algo, pues lo podemos ver en una consulta como más personalizada, más online en vivo, ya donde se puedan tocar otros temas diferentes también. Dice por acá, es mío el divorcio, Javier. Gracias por la información y este hermoso detalle. Un abrazote para ti, Majo. Bueno, a todas también, gracias por su tiempo, gracias por su espacio. Feliz lunes 20 de julio, Día de la Independencia en Colombia. Pásenla en familia, disfruten mucho. Muy posiblemente nos veamos mañana también con otro tema de lo que tengo en la agenda para desarrollar. Gracias también por su compañía, por sus apuntes. Gracias también acá en TikTok. Un abrazo, felicidades. Me quedo con el comentario de Camila. Creo que voy a buscar la forma de poder hacer un programa de pronto un poquitico más largo, un programa más enfocado hacia el tema de la revolución, que vi que les apasionó mucho el tema de la revolución solar y creo que por ahí también puede ser una gran herramienta. Gracias por compartir conocimiento, Javier. Aprendí bastante hoy. Un abrazo, Ros, de eso se trata. Los que quieran aprender más, recuerden que en la membresía esta noche tenemos meditación. También se pueden meter a la membresía y ahí en la membresía ustedes también pueden aprender astrología, tarot psicológico, meditamos. La membresía incluye meditaciones los lunes
Meditamos todos los lunes, como el lunes de hoy, en la noche. Los miércoles hablamos de psicología de los arcanos a través del tarot. Y los sábados, cada 15 días, vemos temas astrológicos en privado por Zoom con las cartas de ustedes y llevando la clase con el fin de estar siempre con esta masa crítica de aprender todos, ¿no? Entonces también están a disposición ahí en los links donde ustedes ven, también se pueden apuntar. El programa queda grabado en mi canal de YouTube. Los que se quieran suscribir lo pueden hacer en el canal de YouTube y ahí queda grabado. Aprendemos mucho contigo, Javier. Un abrazo. Qué bueno, gracias también para ustedes. Cuídense mucho. Feliz lunes. Gracias. Chao.